Hoy los hemos convocado, les agradecemos su presencia para que tengan el mayor nivel de detalle del proceso electoral venezolano. El sistema electoral venezolano es reconocido por cualquier experto como, si no el más seguro del mundo, dentro de los más seguros del mundo. Si hubiere uno más seguro, yo le ruego al cuerpo diplomático que nos lo haga saber. Quizá en alguno de sus países hay uno más seguro que el nuestro, para poder aprender de esa experiencia y perfeccionar nuestro sistema electoral. Sin embargo, son difíciles los casos que se puedan comparar con el venezolano. A pesar de ello, ustedes han visto los ataques permanentes a nuestro poder electoral, que en Venezuela no es una institución, es un poder público, como lo es el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el ciudadano. Y sin embargo, desde factores políticos internos, pero mucho peor aún, desde muchos de sus gobiernos, no muchos, miento, desde algunos de sus gobiernos, hay un ataque permanente contra el sistema electoral venezolano, contra su seguridad, contra sus capacidades. Este sistema electoral se utiliza en los mismos términos e incluso mejorándolo elección tras elección desde el año 2004. Es el mismo sistema electoral que el presidente James Carter, cuando vino en aquella oportunidad, calificó como el mejor sistema electoral del mundo. Y además ha sido sujeto de innumerables auditorías en cada uno de los procesos electorales. Jorge Rodríguez es experto, como ustedes saben, incluso él presidió el Consejo Nacional Electoral durante varios años y todas las elecciones fue con la utilización de este sistema, que fue implementado cuando estaba el expresidente Carrasquero, ¿qué se llama?, en el año 2004. Conoce a la perfección el manejo, el detalle, pero yo solo quería que ustedes contemplen que la batalla política en Venezuela, en varias oportunidades, ha tenido como centro político, no técnico ni riguroso desde el punto de vista científico, sino como objetivo político, el Consejo Nacional Electoral. Que esta misma oposición con estos mismos voceros, el señor Ramos Alup, el señor Julio Borges, ellos mismos, en el año 2005, 3 días antes de las elecciones, con argumentos absurdos sobre el sistema electoral, se retiraron de las elecciones, no participaron, con el objetivo de deslegitimar aquella elección de la Asamblea Nacional, con el objetivo de abrirle un frente fácil al sistema internacional tradicional para atacar a Venezuela y que se generara la desestabilización política en el país. No ocurrió, como tampoco ocurrió este domingo. Ustedes fueron testigos de la desesperación de los voceros de la oposición en las últimas 2 semanas llamando a votar. Casi que su discurso se circunscribió: llamar a votar, llamar a votar, llamar a votar. Todos reconocieron la validez de los pasos previos de las auditorías que se hicieron del sistema electoral. Están las firmas de ellos en las actas de auditoría. Y también el ciudadano, en el momento que recibe su papeleta, que yo le voy a explicar, Jorge Rodríguez, hace su auditoría personalizada, verifica que el voto que él emitió es el voto que se va a depositar en la caja, y luego hay procesos de auditoría posterior. Y a pesar de la seguridad y de que incluso se contrasta la validez del 54% de las papeletas, bien pudiésemos hacerlo desde el punto de vista estadístico, 52%, bien pudiésemos hacerlo desde el punto de vista estadístico, Jorge, con el 3% tal vez, fácilmente, 4% y ya es una exageración.
Pero en uno de esos grandes ataques al sistema electoral venezolano fue el comandante Chávez y el Consejo Nacional Electoral los que dijeron muy bien, hágase más del 50%, para que no reine duda ninguna. Y aún así, ha sido el presidente Nicolás Maduro, no fue el señor Julio Borges ni el señor Ocariz, no, fue Nicolás Maduro quien pidió la auditoría de todo el proceso y del 100% de las papeletas. Sistema es un sistema, como les insisto, blindado desde todo punto de vista, para garantizar la voluntad del voto. Por supuesto, cuando yo les invito, sobre todo a algunos gobiernos que ya están emitiendo opiniones, yo les invitaría a revisar la experiencia del año 2004. Les ocurrió a la oposición algo muy parecido. Una elección donde ellos denunciaron fraude, perdiendo por 20 puntos. El comandante Chávez, aquel referendo, lo ganó con casi el 60% de los votos, contra el 40%. Y fueron después a una elección regional y ustedes saben las consecuencias de actos contradictorios como eso. Pero algunos de esos gobiernos, yo debo decirlo aquí con claridad, hoy una opinión por Twitter, aquí creo que está el encargado de negocios de Colombia, si no me equivoco, del presidente Juan Manuel Santos. De verdad que uno no puede dejar de sorprenderse. El sistema electoral colombiano, con todo respeto, manual, a veces con transmisión de la información por voz, con un registro electoral donde no se inscriben los pobres, los humildes, porque la mayoría de ellos no tienen identificación para inscribirse. En zonas controladas por grupos irregulares donde muchas veces vas a votar con una ametralladora en tu espalda para ver por quién votas. Y tienen el descaro y el tupé de cuestionar el sistema electoral venezolano. Un país donde matan candidatos, a veces a la presidencia, pero cuando hay elecciones regionales, los matan antes de las elecciones. Y eso el mundo no se entera, nadie quien lo critica, pero sí pueden ellos venir a criticar el sistema electoral venezolano. De manera que para que ustedes tengan la información correcta y la transmitan a sus cancillerías y a sus gobiernos, creo que lo mejor es darle la palabra a Jorge Rodríguez, experto en esta materia, para que les explique detalladamente, por favor, compañero Jorge, y si hubiera incluso alguna pregunta, bien pudiésemos aclararla en este momento. Adelante. Muchísimas gracias, señor canciller. Directamente en materia, saludándolos a todas y a todos y agradeciéndoles la presencia la mañana de hoy aquí. Debo decir que si no es el sistema electoral más seguro del mundo, es uno de los más seguros del mundo. Y eso no lo digo con falsa modestia, sino que sospecho que frente a la cantidad de ataques que de forma permanente ha recibido la democracia venezolana por parte de centros mediáticos mundiales, por parte de imperios que se arrogan la decisión de atacar a un país o a otro según sus intereses y conveniencias, creo que fue necesario que el sistema electoral venezolano tuviera las suficientes fortalezas para mostrar al mundo la realidad. En Venezuela, cuando alguien gana una elección, así sea por un solo voto, pues ganó. Y si perdió, así sea por un solo voto, pues perdió. Entre el año 2004, cuando se inició este sistema electoral automatizado de votación, a esta fecha han habido 12 elecciones, todas con el mismo sistema electoral. En el año 2004 hubo referendo revocatorio que resultó aprobatorio del mandato del presidente Hugo Chávez.
En el año 2004 hubo también elecciones de alcaldes y gobernadores. En el año 2005 hubo elecciones parlamentarias. En el año 2006 hubo elecciones presidenciales. El presidente Hugo Chávez compitió contra el candidato de la oposición Manuel Rosales, resultando triunfador el presidente Hugo Chávez. En el año 2007, con las mismas máquinas de votación, el presidente Hugo Chávez convocó a una reforma constitucional y resultamos desfavorecidos. Perdimos la reforma constitucional por 43.000 votos. Venezuela tiene un universo de votantes de 19.600.000. Es decir, la diferencia fue inferior al 0,4%. Y aún así el presidente Chávez reconoció la victoria de la opción opositora, de la opción del no, en las elecciones para la reforma constitucional. Curiosamente, esa fue la primera elección que la oposición reconoció, siendo el mismo sistema electoral, las mismas máquinas de votación, el mismo poder electoral, pues en el 2007 fue la única elección que la oposición reconoció desde el 2004. En el 2008 hubo elecciones de alcaldes y gobernadores. En el 2009 hubo elecciones parlamentarias en Venezuela. En el 2000, no hubo elecciones en el 2010 ni el 2011, perdón, en el 2009 también se convocó una enmienda constitucional y resultó favorecida la propuesta de enmienda del presidente Chávez. En el 2012 hubo elecciones presidenciales, compitió el presidente Chávez contra el candidato de la oposición Enrique Capriles Radonsky. Resultó ganador por más de 11 puntos el presidente Hugo Chávez. En esa oportunidad, debo decirlo también, el candidato Enrique Capriles Radonsky reconoció el resultado electoral. En el mismo año 2012, con una participación del 54% de los votantes, hubo elecciones de gobernadores de estado. Las fuerzas del chavismo obtuvimos 20 de las 23 gobernaciones. Veníamos de la elección presidencial. Y ese es un elemento importante también. Hubo una elección presidencial en octubre del 2012 e inmediatamente después, en diciembre del 2012, hubo una elección de alcaldes y gobernadores, la misma que se suscitó este pasado domingo 15 de octubre. Obtuvimos 20 gobernaciones. La oposición obtuvo 3 gobernaciones, son 23 estados en Venezuela. Ganó la gobernación del estado Miranda, el señor Enrique Capriles Radonsky, ganó y reconoció el resultado de la elección en Miranda, ganó el señor Liborio Guarulla de la oposición en el estado Amazonas y ganó en el estado Lara un representante de la oposición, el señor Henry Falcón. ¿Por qué hago este largo periplo? Solamente para decirles que todas estas elecciones se han realizado con el mismo sistema de votación. Cuando se convoca por parte de la Asamblea Nacional Constituyente la elección del domingo 15 de octubre a efectos de consolidar la paz de la República, que ya se había logrado con la elección del domingo 30 de julio para escoger a las y los constituyentes, se convoca también a que la oposición participe en todos los eventos de las auditorías previas. En Venezuela, con un sistema automatizado como el que tenemos, se realizan 13 auditorías del acto de votación. 10 son previas al acto de votación, son auditoría del sistema de votación, auditoría del software de escrutinio, auditoría de las máquinas de votación, lo que se llama también las auditorías de la totalización en el centro de totalización, auditoría de la transmisión de los datos desde los puntos de votación hasta los centros de totalización, y el día de la elección se realizan en la elección 2 auditorías llamadas así en caliente. La auditoría del acta cero, que es que se imprime el acta antes de que comience la votación y consta un acta donde se señala cuántos votos, o sea, 0 votos emitidos en ese momento, y luego la impresión del acta de votación al finalizar el proceso electoral, donde consta el número de votos que sacó cada opción. Aquí están las 10 auditorías previas, las 10 actas de auditoría del Consejo Nacional Electoral, debidamente firmadas por los testigos de la oposición y debidamente firmada
por los testigos de la revolución del chavismo. Todas absolutamente certifican que los eventos se realizaron de forma adecuada, de forma normal. Hay otro elemento muy importante en un sistema automatizado. Hay pocos sistemas automatizados en el mundo, donde además de que usted vota en la máquina, se imprime un comprobante de resguardo. Permítanme ilustrar con un ejemplo. En el estado de Illinois, en la ciudad de Chicago, se utilizan máquinas de votación muy parecidas a estas. El mismo sistema, el mismo hardware y el mismo software. La única diferencia respecto a las máquinas en Chicago y estas máquinas, por ejemplo, el presidente Barack Obama vota con estas máquinas, o parecidas. La única diferencia es que en Chicago no se imprime el comprobante del voto, sino que solamente queda el registro electrónico, el registro automatizado. En Venezuela, cada votante ve si la opción que él escogió corresponde a la que está impresa en el comprobante de resguardo. Y eso es importante porque después de que culmine el acto de votación, hay algo importante, se culmina el acto de votación, se transmiten los resultados primero y después se imprime el acta. Y después se certifica que lo que se transmitió es exactamente igual que lo que está impresa en el acta de votación. ¿Por qué? Para no modificar ningún tipo de resultado, sino que se transmite incluso antes de que las personas puedan ver el resultado correspondiente, para que no quede ninguna duda acerca de que si se modificó en última instancia, cosa que además es imposible, el acta antes de ser transmitida. Se ve el acta de votación, se abre el 52% de las cajas de resguardo, en el 52% de los 13.683 centros de votación que tiene Venezuela, más de la mitad se abre y se cuenta voto por voto. Y se levanta otra acta, que se llama acta de auditoría, donde se certifica que lo que se imprimió en el acta de votación es idénticamente igual a lo que se transmitió y es igual a lo que consta en las cajas de resguardo. De verdad yo dudo que haya un sistema electoral más fidedigno que el sistema electoral venezolano. Yo voy además a mostrarles algo. La votación no puede ser ni por el presidente de la mesa, ni por ninguna otra persona, sino que cada votante para votar debe colocar su huella dactilar y es el único elemento de identificación. En otros países se utiliza la huella indeleble para evitar el voto múltiple, la identificación de la cédula de identidad del votante, en Venezuela también, pero el único elemento que permite el desbloqueo de la máquina de votación es la huella dactilar de cada votante. De esa manera se impide, se hace imposible el voto múltiple, que usted puede ir de una máquina a otra y a otra y a votar. No, solamente puede desbloquearse una máquina una sola vez con su huella dactilar. El miembro de la mesa deposita una determinada cédula de identidad del votante, lo identifica, se verifican que los datos del elector son datos fidedignos y luego pide la máquina que se coloque la huella del elector. Por supuesto, esta máquina está desbloqueada a los efectos de que ustedes puedan evaluarlo. Se retira el dedo después que se identifica, dice que es exitosa. Fíjense que aquí la máquina está todavía bloqueada porque está evaluando la huella dactilar. Luego se prende un botón azul y en ese botón azul se aprieta por parte del miembro de la mesa después que la huella dactilar desbloqueó la máquina y entonces... ¿Voy a pasar precisito, hermanito? Ah, gracias. Entonces, aparece, es allí cuando aparece en la pantalla todas las opciones de los candidatos. Fíjense todo lo que ocurrió antes. La cédula de identidad del votante, la huella dactilar, que es la que desbloquea la máquina, y luego es que aparece en la pantalla las opciones para votar. Yo escojo mi candidato,
la posición nuestra siempre es arriba y a la izquierda, voy a votar por el candidato número 1, pero puedo votar por cualquier otro. Esto tiene también una auditoría. Van los miembros de cada partido. Esto es un proceso que se empieza a preparar meses antes del mismo día de la elección. Las auditorías más importantes ocurren antes de la elección. Y va cada partido y certifica que en efecto, si yo voto por el candidato 1, me salga impresa el voto por el candidato 1 y se transmita el voto del candidato número 1. Escogí, aprieto votar y luego se imprime el certificado, lo que aquí se conoce como el certificado de resguardo. Ese candidato número 1. En Chicago no es así. En Chicago usted vota, no se desbloquea la máquina con la huella dactilar, vota con una máquina muy parecida a esta y se transmite el voto al finalizar el día, pero no le queda al elector la certificación de por quién votó. Esto se dobla y se deposita en una caja de resguardo. Al finalizar el día, ya no hay más electores, se cerró el acto de votación, el presidente de la mesa señala, con presencia de testigos, y debo señalarlo, en los 13.683 centros de votación de Venezuela, en las 33.000 máquinas de votación, una máquina por cada mesa de votación, había testigos de la oposición venezolana y había testigos de los partidos del chavismo. En todos. Nosotros vamos a empezar a mostrar al país, a través de las redes sociales, el 100% de las actas de votación debidamente firmadas por los testigos de la oposición y por los testigos del chavismo. Se transmite primero, el presidente de la mesa dice transmitir el resultado, y luego se imprime el acta de votación. Cuando se imprime el acta de votación, el testigo firma, el de la oposición, el testigo nuestro firma. Y luego se abren las cajas de resguardo en el 52% de las mesas y se cuenta voto por voto. Después se levanta otra acta que se llama acta de auditoría, donde dice, bueno, aquí hay 40 votos por la opción 1, 20 votos por la opción 2. ¿Cuánto salió en el acta de totalización? 40 por la opción 1, 20 por la opción 2. ¿Cuánto se transmitió para la totalización? 40 por la opción 1, 20 por la opción 2. Aquí la verdadera dificultad que tenemos, y no es poca cosa, es el problema de que la oposición venezolana solamente reconoce los resultados cuando gana. Imagínense ustedes un partido de fútbol donde un equipo solamente acepta el resultado cuando gana el partido de fútbol. Argentina solamente hubiera aceptado el último resultado donde Messi metió 3 goles y los mandó a la clasificación del Mundial de Fútbol. Es completamente absurdo, porque este mismo sistema se utilizó para la elección parlamentaria del año 2015, que la oposición ganó y que, claro, reconoció el resultado. Pero hay otro elemento importantísimo. Nosotros ganamos en esta oportunidad en 17 y hay una gobernación que está en disputa porque es una zona que tiene muchas áreas selváticas retiradas y además el resultado está muy cerrado. Cuando el Consejo Nacional Electoral dé el resultado, por cierto, se han dado algunas quejas señalando, bueno, que es que han pasado 40 horas y todavía no se ha dado el resultado del estado número 23, que tiene zonas retiradas, zonas selváticas, y tuvimos situaciones de lluvia. Yo les quiero preguntar a ustedes, en sus países, ¿cuánto tiempo se tarda en proclamar gobernadores o alcaldes o concejales? Un poco son, creo yo, en la mayoría de los países más días, porque en el sistema manual es más difícil el traslado de las actas de votación, de las papeletas, los resguardos y las auditorías. En las próximas horas el Consejo Nacional Electoral debe emitir pues el acta correspondiente al estado número 23. En el 2015 ellos ganaron y reconocieron, pero ahora han ganado 5 gobernaciones, los estados Zulia, Anzoátegui, Mérida, Táchira y Nueva Esparta. Los 5 candidatos de la oposición que ganaron reconocieron los resultados. ¿Cómo es que el mismo sistema de votación funcionó en el estado Zulia
y en el estado Táchira, pero no funcionó en el estado Barinas, que ganamos nosotros, o no funcionó en el estado Amazonas, que ganamos nosotros. Todos los 5 ya reconocieron. Los 5 fueron proclamados, todos. En Nueva Esparta, en Táchira, en Anzoátegui, en Mérida y en Zulia, fueron militantes de Acción Democrática y de Primera Justicia, que eran los partidos de los candidatos, al Consejo Nacional Electoral y se les entregó su acta de proclamación como gobernadores electos. ¿Cómo se explica entonces que hubo fraude en 17 o 18 gobernaciones, pero no hubo fraude en las 5 gobernaciones que ellos ganaron? Si fue con el mismo sistema electoral. Y no solamente eso, donde ellos nos ganaron, y nosotros reconocimos de inmediato, las diferencias, exceptuando el estado Táchira, donde hubo una diferencia marcada a favor de ellos, pero en los otros 4 estados la diferencia es muy pequeña. Por ejemplo, en el estado Zulia, que es el estado más grande de Venezuela, la diferencia no llega al 2%. Por aquí lo tengo. No llega aquí, el estado Zulia, la diferencia es de 1,5%. Y nosotros lo reconocimos de inmediato. La diferencia más corta en todos los estados que nosotros ganamos, en los 17 estados y probablemente en el estado número 18, la diferencia más corta es de 7 puntos, que fue en el estado Carabobo. En todos los demás estados, las diferencias van entre 10% y 30% de brecha. En el estado, por ejemplo, en el estado Amazonas, tenemos una diferencia de 28,3% de brecha. En el estado Portuguesa tenemos una diferencia de 31,4%, o sea, 31,4% más votos obtuvieron nuestros candidatos. En el estado Lara tenemos una diferencia de 18% a favor nuestro.